El funcionamiento básico de una central mini hidráulica se basa en la transformación directa de la energía potencial o cinética que lleva el agua en energía cinética de rotación tras atravesar la turbina, siendo esta energía directamente inyectada en un generador para su transformación en energía eléctrica. Existen diferentes tipos de centrales mini hidráulicas, en función de su topología. Las centrales de agua fluyente, clasificadas a su vez en alta, media o baja presión en función de la longitud de su salto, las minicentrales de agua embalsada o a pie de presa, así como las mini hidráulicas en canal de riego. La central mini hidráulica de la Cerrada de Utrera es una central de agua fluyente, con una potencia instalada de 450 kVA, un salto bruto teórico de 160 metros y un caudal medio de 300 litros por segundo. La central mini hidráulica de la Cerrada de Utrera se inauguró en 1935 y fue clausurada 40 años después, en 1975, dando suministro eléctrico al poblado de El Vadillo durante sus años de funcionamiento. La minicentral se encuentra actualmente en un estado de conservación que permitiría su recuperación con trabajos de pequeña envergadura. La central mini hidráulica dispone de los siguientes elementos constructivos: azud, toma, túnel, cámara de carga, tubería de presión, edificio de la central y equipamiento electromecánico. El azud es la obra que se lleva a cabo para provocar una retención en el cauce de un río. En el caso de la minicentral de la Cerrada de Utrera, el azud se encuentra en perfectas condiciones para poder ser usado y solo requeriría trabajos de limpieza. La toma, por su parte, es la estructura que se realiza para desviar parte del agua del cauce del río. En este caso, la toma es directa a la presa, mediante una compuerta de limpieza y drenaje. Las compuertas son dispositivos que permiten el paso del agua desde el embalse hasta el cauce del río, aguas abajo, para evitar el peligro que podrían ocasionar las avenidas. Las compuertas de la central se encuentran en un buen estado de conservación. El túnel se considera la canalización encargada de transportar el caudal de agua desde la toma hasta la cámara de carga. Esta conducción se realiza excavada en tierra, de manera que se adapte mejor al terreno. El túnel tiene una longitud total de 429 metros, 1,5 metros de altura y 2 metros de anchura. En el túnel, el agua no circula a presión. La función principal de la cámara de carga es servir de depósito para suministrar el volumen necesario para el arranque de la turbina sin intermitencias. La tubería forzada se encarga de transportar el agua desde la cámara de carga hasta la turbina situada en el edificio de la central. La central de la Cerrada de Utrera dispone de una tubería de acero, con una longitud total de 360 metros y un diámetro de 50 centímetros. El edificio de la central es el emplazamiento donde se sitúa todo el equipamiento necesario para el funcionamiento de la central, como son la turbina, el generador o el cuadro eléctrico. A su vez, el edificio de la central debe disponer de las condiciones necesarias para que el agua llegue a la turbina, así como un desagüe hacia el canal de descarga.
Las turbinas son turbomáquinas motoras en las que el fluido cede parte de su energía a su paso por el rotor. Esta se transforma en energía mecánica en el eje, que posteriormente se transformará en energía eléctrica mediante un alternador. La potencia que es capaz de transformar una turbina va a venir determinada por la diferencia de cota, es decir, la posición entre la entrada del agua y la posición de la turbina, que es lo que normalmente se llama el salto, y por el caudal que circule por ella. Las turbinas las podemos clasificar en función del salto. En grandes saltos utilizaríamos turbinas Pelton con caudal pequeño. En saltos medianos y caudales medios utilizaríamos una turbina Francis, y en saltos pequeños con grandes caudales utilizaríamos turbinas axiales, las cuales pueden ser tipo Kaplan o de hélice. La turbina Pelton fue diseñada en 1880 por el ingeniero Pelton, del cual recibe el nombre. Consiste en un inyector que hace incidir un chorro sobre el rodete que tiene en su periferia los álabes o cucharas. El inyector consiste en una aguja con una tobera, de forma que podamos regular el caudal que incide sobre la turbina. Como podemos apreciar, la cuchara tiene una arista central que lo que va a hacer es dividir el chorro cuando incida sobre ella en dos, provocando que pueda salir fácilmente sin incidir en ninguna parte de las cucharas anteriores y posteriores. De esta forma se consigue un máximo rendimiento y evitamos que se produzca el fenómeno de talonamiento, que sería cuando incidiese el chorro en su desviación, chocase con la cuchara anterior y provocaría una fuerza en sentido contrario al movimiento del rodete, lo cual provocaría un menor rendimiento. Las turbinas Pelton pueden tener el eje vertical o horizontal. En el caso del eje horizontal va a tener un único inyector, y en el caso de que tenga el eje vertical va a poder tener más inyectores, aumentando el rendimiento. Estas turbinas son las que tienen un mayor rendimiento, llegando casi al 90%. Por último, decir que en caso de que por algún motivo se tenga que desacoplar la turbina del alternador, la turbina se va a embalar. Para evitar ese embalamiento, lo que tenemos que hacer es cerrar el caudal. Si el caudal lo cerramos rápidamente, lo que vamos a producir es una compresibilidad del fluido en la tubería forzada, al cual está conectada directamente la aguja. Para evitar daños materiales en la tubería, lo que vamos a utilizar es una pantalla deflectora para evitar que el chorro incida sobre la turbina. De esta forma, el rodete no se va a embalar y vamos a poder ir cerrando el caudal mediante la aguja de forma lenta, evitando en este caso la formación de un golpe de ariete. Del edificio de la central sale la línea eléctrica a 5.000 voltios, que abastecía al poblado de El Vadillo Castril. Aún hoy se observan los apoyos de madera y los conductores. Se dispone de un grupo turbina alternador. La turbina utilizada es de tipo Pelton, de un solo inyector. Por su parte, la conexión a red se realizaba en alta tensión, a través de un alternador trifásico, a 3.000 voltios de tensión y 450 kVA de potencia.